Bienvenidos a Galería VIP. Nos acompaña el doctor José Waldenberg. Muchas gracias por estar aquí con nosotros o recibirnos. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto. Es un gusto para nosotros visitarlo en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde de alguna manera todavía está rebuscando en el cerebro de los nuevos estudiantes para enseñarles un poquito del mundo político de nuestro país. Para todo nuestro auditorio, ¿en qué momento está México? Bueno, México está en una post-transición democrática. ¿Qué quiere decir esto? A lo largo de cerca de 25 años, México fue capaz de desmontar un sistema autoritario y construir una germinal democracia. Eso creo que está a la vista de cualquiera. México transitó de un sistema de partido casi único a un sistema plural de partidos. México transitó de unas elecciones sin competencia donde los ganadores y perdedores estaban predeterminados a unas elecciones altamente competitivas. México transitó de un mundo de la representación política que era básicamente monocolor, habitado solamente por el PRI, a un mundo de la representación política plural, lleno de equilibrios. Y hay quien dice que esto fue solamente un cambio de carácter electoral, pero quienes eso afirman creo que no entienden la centralidad de las elecciones en la vida política, porque a lo que llevó esos cambios es a que pasáramos de una presidencia que era prácticamente omnipotente a una presidencia acotada por otros poderes constitucionales. Pasamos de un Congreso subordinado a la voluntad presidencial a un Congreso que se mueve de acuerdo a la correlación de fuerzas que existe en el mismo. E incluso pasamos de una Suprema Corte que durante muchos años fue prácticamente un cero a la izquierda en materia política, a una auténtica Corte que en muchos casos resuelve conflictos entre poderes. Pero yo digo, no llegamos al paraíso. Esta germinal democracia carga muchísimos problemas y hay mucho desencanto en México. Y los nutrientes de ese desencanto creo que tenemos que reparar en ellos. No solamente ha habido una incomprensión de lo que vivimos en los últimos años, sino creo que tenemos problemas de gobernabilidad, tenemos altos problemas de cohesión social, somos una sociedad muy desigual, muy polarizada, muy escindida, y al mismo tiempo tenemos problemas de crecimiento económico. ¿Regresamos al PRI porque es el malo por conocido o porque en verdad es una alternativa democrática que en 6 años podría ser el PRD o cualquier otra fuerza política? Bueno, yo creo que el PRI regresó a la presidencia, nunca se fue del mundo de la representación. Y tenemos 3 grandes referentes políticos, el PRI, el PAN y los partidos de izquierda. Y pues son los ciudadanos los que yendo a las urnas deciden quién va a ser el presidente, quiénes los gobernadores, quiénes los presidentes municipales. Y si algo creo que nos estamos acostumbrando es que quien gobierna hoy, mañana lo deja de hacer. Es decir, que los fenómenos de alternancia pues están a la vista en todos los órdenes y que eso depende pues de eso, de los humores públicos que son cambiantes. Ahora, el PRI de hoy, comparado con el PRI del pasado, yo no sé si haya cambiado mucho el PRI, pero lo que sí ha cambiado es el entorno en el que trabaja el PRI. Pensemos en un presidente de la República del PRI, digamos, todavía en los años 70 o 80. Tenía mayoría no solamente absoluta, sino calificada en el Congreso. Entonces, si ese presidente mandaba una iniciativa de ley a la Cámara, pues estaba seguro que iba a prosperar. El presidente actual del PRI sabe que si manda una iniciativa de ley, no tiene los votos suficientes para que pase. Por eso esas operaciones políticas de acercamiento y pacto con otras fuerzas. Es decir, no estoy seguro, no sé si el PRI haya cambiado o no, pero su entorno sin duda ha cambiado de manera radical. Las cámaras están repartidas, el poder está repartido sin duda en los principales partidos. Sin embargo, vemos la unión de la derecha y la izquierda para enfrentar como oposición al PRI. ¿Se vale? Bueno, pues esas son opciones políticas. Durante, digamos, los últimos años se ha puesto sobre la mesa de discusión de la izquierda y de la derecha la posibilidad o no de ir coaligados a las elecciones para derrotar al PRI. A una gobernatura, por ejemplo. Sí, y ahí hay 2 lógicas. Quienes ven esos fenómenos bajo el filtro de democracia-autoritarismo y señalan que el PRI es la encarnación del autoritarismo y estas oposiciones conjuntas encarnan la democracia, pues lo consideran legítimo.
para quien filtra la disputa política en términos de izquierda y derecha, pues le resulta muy difícil entender ese tipo de coaliciones. Lo cierto es que en algunas ocasiones esas coaliciones les han sido muy ventajosas al PAN y al PRD. Recuerdo las elecciones de Puebla, Sinaloa y Oaxaca, donde salieron triunfantes, pero también ha habido momentos en que han ido coaligados y ha ganado el PRI. Entonces yo no soy quien para decir si se vale o no se vale, pero pues eso está en el marco de posibilidades que abre pues la legislación mexicana en materia electoral, ¿no? Pero tiene una utilidad democrática el hecho de que la gente pueda elegir una propuesta de gobierno de izquierda o de derecha o de centro cuando dos fuerzas antagónicas se reúnen en el mismo voto. Bueno, ellos lo que hacen en esas operaciones es buscar un tronco común y dejar fuera todo aquello que los divide. ¿Bajo qué hipótesis? Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, o en el caso de Puebla, o en el caso de Sinaloa, la hipótesis es que el PRI llevaba décadas gobernando esos estados y que la tarea de ese momento no era tanto una tarea de confrontación izquierdas y derechas, sino, decían ellos, de desmontar esta pirámide autoritaria que subsistía en esos estados. Ese era su discurso. Por supuesto que ese discurso pues merece el cernidor de la crítica. A mucha gente le gustará y a otros no. Parece ser que mucha gente en esos estados se sintió identificado porque fueron a votar por ellos. ¿Y tiene sentido, por ejemplo, la creación de Morena? El propio Manuel Espina ha hablado de otro partido político. La creación de más partidos, más gasto en prerrogativas, más división, sí, a la hora de una elección de alguna manera buscan alianzas y enfrentarse como, pero a ver, vamos con coaliciones. Según, que existan más partidos no va a ser más caro el financiamiento a los mismos. La ley electoral establece ahora, no era así en el pasado, que la bolsa de financiamiento a los partidos políticos se integra a partir de una fórmula que incluye el número de gente que está en el padrón multiplicado por un porcentaje del salario mínimo vigente. De ahí sale una bolsa para los partidos. Si son 3 partidos, les toca más. Si son 10, les toca menos. Pero la bolsa no cambia. Esa es una novedad porque hasta el año 2007 había un multiplicador en la fórmula para integrar la bolsa de financiamiento que sí incluía a los partidos. Entonces, lo primero que creo que hay que decirle al público es que si a las próximas elecciones van 7, 8, 10 o 15 partidos, el financiamiento va a ser idéntico. O sea, no es un problema de financiamiento. Ahora, yo soy de la opinión que todo aquel grupo de mexicanos que no se identifique con alguno de los partidos políticos existentes debe tener el derecho de generar el suyo propio. Y la ley establece una serie de condiciones que no son fáciles de llenar. La ley dice hay que tener una declaración de principios, un programa de acción, unos estatutos, eso es relativamente fácil. Pero dice que hay que tener el 0.26% de afiliados en relación al padrón. Sí, claro. Son ahora cerca de 80 millones de gentes. Y que además estos afiliados tienen que comparecer o en 200 asambleas distritales o en 20 asambleas locales. Si son 20 locales, 3,000 gentes en cada una de ellas. Y si son 200 locales, 300 gentes en cada una de ellas. Es decir, si alguien quiere formar un nuevo partido, yo creo que hace muy bien en integrarlo. Y serán los ciudadanos los que dicen si sobrevive o no, porque yo creo que eso es una de las partes sabias de nuestra ley. La ley no puede establecer cuántos partidos va a haber, ni tampoco eso debe quedar a la discrecionalidad de la autoridad. La ley dice, si un partido político obtiene más del 2% de los votos, sigue vivo. ¿Y la candidatura ciudadana? Un momentito. Y si él no logra el 2% de los votos, lo pierde, ¿no? La candidatura ciudadana. Bueno, como usted sabe, hace unos meses se reformó la Constitución para establecer que ahora no solamente los partidos políticos podrán presentar candidatos a los diferentes cargos de elección popular, sino que existe la posibilidad de que haya candidatos independientes, así los llama, porque candidatos ciudadanos pues son todos, los que presentan los partidos y los que van a ir por la independencia. Mi punto de vista particular es que estamos ante una derivación del discurso antipolítico. Voy a tratar de explicarme.
en el momento en que el Congreso regule las famosas candidaturas independientes, lo que van a aparecer ante nosotros son nuevos partidos, porque los partidos son inescapables. Pensemos si usted o yo o cualquier gente del público quiere el día de mañana presentarse como como candidato a presidente municipal o a gobernador o a presidente de la República o a senador o a diputado. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues se va a dotar de una mínima organización, va a generar una red de relaciones, va a decir este es mi diario, este es mi análisis de la situación tal como la veo, estas son las medidas que tomaría, va a querer tender puentes de comunicación con sus electores. Eso en español se le llama partido. Claro, hay partidos políticos nacionales, pero puede haber micropartidos. Es decir, si un señor quiere ser presidente municipal de una pequeña ciudad, lo que va a hacer es un micropartido. Entonces, ya veremos cuando se regule esto de las candidaturas independientes, cómo al final estaremos ante una legislación que regulará micro o maxi partidos, pero que serán partidos al fin. Lo único bueno de esa iniciativa es que quizá por esa vía se incorporen al mundo de la política, pues gente que por la vía de los partidos realmente existentes no encuentran una vía de expresión. Ahora vamos al Pacto por México, su opinión al respecto. Está ya vigilado, los 3 principales partidos lo firmaron. Bueno, yo creo que el Pacto por México tiene tiene muchas dimensiones. La primera, yo creo que es el reconocimiento claro y contundente de las 3 principales fuerzas políticas del país de una realidad, que ninguna de ellas en singular puede hacer sus caprichos. ¿Por qué? Por lo que decía al inicio, porque no tienen los votos suficientes en el Congreso para hacer prosperar sus iniciativas. Entonces, es corroborar que o pactan con otros o nada de lo que traen en su programa podrá prosperar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es muy promisorio. 2, que lo que se presente sea un paquete de reformas muy ambiciosas, creo que también vale la pena subrayarlo. Es decir, no se trata de un pacto mínimo, de un pacto para modificar la legislación electoral, un pacto para modificar un punto específico de la agenda, sino es un pacto con una ambición enorme. Y eso creo que también genera un horizonte, pues, que incluso ha generado un cierto optimismo, creo yo, entre algunas franjas de la población, para no exagerar. Ahora, ¿cuál es el problema de un pacto de esa naturaleza? Y que mucha gente ha puesto entre interrogación. ¿Habrá los recursos necesarios para financiarlo? Y ahí aterrizamos en un tema pues central, que es el de la reforma fiscal. Hoy México tiene en esta materia pues un déficit enorme, es decir, somos uno de los países de América Latina que menos recauda en relación a su PIB. Y yo creo que esa será una discusión muy importante que nos dirá si el pacto y su ambición serán posibles o si no. Entonces, pero por lo pronto a mí me generó una expectativa interesante, ¿no? Es decir, llevamos muchos años diciendo que los partidos eran incapaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, ahora se han puesto de acuerdo. Claro, si no cumplen, pues todos los firmantes se van a desgastar. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en Galería VIP para ver qué otras condicionantes tiene este Pacto por México. Vale, Todo lo que necesitas saber está en cableguía.tv, donde no solo estarás al tanto de tu programación favorita, además encontrarás interesantes entrevistas, reportajes, secciones novedosas, actualidad, tecnología, ecotips, grandes estrenos y más. www.cableguía.tv. Visítala ya.
Ha pasado mucho tiempo. ¿Está listo para jugar? Les gusta jugar al detective y han encontrado el perfecto misterio para demostrar sus cualidades. Es un huevo de camaleón. El camaleón cambia su apariencia para protegerse de sus enemigos. Es hora de trabajar. ¿Qué le trae por aquí? ¿Qué es esto? Ese no soy yo. Videoclub Gourmet presenta un gran estreno. El camaleón ataca de nuevo. Viernes 14:30 horas y su repetición a las 22:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP, doctor. Que además de la reforma fiscal, ¿qué otros pendientes puede encontrar el Pacto por México para llegar a un buen fin? No, bueno, el pacto es apenas unos enunciados. A los que llegan los partidos se ponen de acuerdo y esos enunciados ya tienen prefigurados una serie de contenidos. Y al mismo tiempo tienen incluso un calendario en el cual se va a ir desplegando eso. Bueno, digamos, creo que el enunciado o el compromiso más ambicioso que aparece en el pacto es el de un sistema universal de salud. Bueno, si México es capaz de realmente construir un sistema universal de salud, que quiere decir que todo el mundo en México, independientemente de sus recursos, de su condición laboral, va a acceder a un sistema de salud, bueno, yo creo que estaríamos poniendo un piso para la convivencia entre nosotros mucho mejor al que vivimos hoy. Creo que no descubro nada si digo que millones de gente no tienen simple y sencillamente acceso a eso, ¿no? Y creo que los dos pilares de la vida moderna que crean una base de igualdad en una sociedad son la salud y la educación, ¿no? Entonces, lograr ese objetivo sería una gran cosa. Ahora, financiar ese objetivo pues es un gran reto. ¿Y de dónde tienen que salir los recursos? Yo creo que en nuestro país, además de lo que se dice de manera reiterada, es decir, que hay mucha gente que evade, también tenemos que tener una reforma fiscal de carácter progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes más tienen, más pongan y más paguen. Porque esa es la única manera, pues, de lograr los recursos suficientes para un proyecto tan ambicioso como el del Pacto por México. En el combate a la pobreza también es un enunciado importante. Sí, bueno, ¿cuál es la falla tectónica de México? La falla más profunda de nuestro país. La desigualdad y la pobreza. México no es una sociedad integrada. México es un archipiélago de grupos, clases, pandillas que no se identifican unos con otros porque las diferencias de recursos, de riqueza, de bienes materiales son tan oceánicamente diferentes que no se puede generar un nosotros inclusivo. Yo creo que ese es el problema mayor de México, es decir, su enorme desigualdad, su oceánica desigualdad. Y no lo digo yo, lo han dicho organismos multinacionales para América Latina como la CEPAL o como el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que cuando vuelven sus ojos hacia América Latina, pues nos recuerdan algo elemental, pero que debería ser fundamental. Somos el continente, no el más pobre es África, pero somos el continente más desigual del mundo, incluso más que África. En México tenemos zonas, digamos, tan ricas como las que podría haber en Suecia o en Noruega, y tenemos zonas tan devastadas como en Somalia. Es decir, somos un país en ese terreno con unos déficits mayores, y creo que ahí está el gran reto de un pacto como el Pacto por México. Es decir, ¿cómo vamos a generar un sentido de inclusión social? ¿Cómo vamos a construir un nosotros? ¿Cómo vamos a construir, a final de cuentas, un país más equitativo y más justo? Pero también hay otros puntos que se deben de alcanzar, sobre todo con la negociación entre dinosaurios. Por ejemplo, el tema educativo, el sindicato. Bueno, ahí se dio un primer paso, que es bastante interesante, ¿no? ¿Qué dice la reforma constitucional del artículo 3? Bueno, en primer lugar, que el ingreso al servicio magisterial será por concurso. Yo creo que es una buena cosa. ¿Qué más dice? Que para ocupar un cargo de dirección habrá concursos. ¿Qué supone eso?
En primer lugar, que nadie entrará por dedazo, y que en el caso de los cargos de dirección y supervisión del trabajo, pues no será ni la discrecionalidad del sindicato, pero tampoco la discrecionalidad de las autoridades quien nombre a esas personas, sino a través de concurso. Y en el propio artículo constitucional, pues ya se dibuja una carrera magisterial, porque dice, la ley deberá regular el ingreso, promoción, estabilidad de los maestros. Entonces, claro, viene un segundo round. El propio artículo constitucional dice, la ley será la encargada de regular todo esto que solamente está enunciado en la Constitución. Y en esa misma reforma constitucional, pues se crea o se reforma el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Ahora se le da un rango de entidad de Estado, pero autónoma. Va a tener una junta de gobierno que va a ser designada por el presidente, pero que requiere del aval del Senado, de los 5 miembros de la junta, y que serán los encargados de todas las tareas de evaluación del sistema educativo nacional. Bueno, son 2 pasos, pero son 2 pasos importantes. Y por otro lado, además de todo el ambiente político de nuestro país, ¿cuál será el papel de los medios de comunicación? Vimos unas elecciones criticadas, sobre todo por un candidato armado en las televisoras. ¿Cómo debe de ser ahora el papel de los medios? Pues ese es un gran tema. Yo creo que los medios son hoy, o están, mucho menos subordinados al poder político que lo que estaban antes. Hoy los medios son más libres, creo que crean mejor la pluralidad, pero ciertamente creo que tenemos ahora un déficit de pluralismo en los medios. Y yo creo que los pasos siguientes serían, sobre todo en la televisión, poder contar con diferentes cadenas televisoras, no solo 2, ¿no? E incluso a mí me gustaría en lo personal, pues una cadena pública de televisión. Y adrede digo pública porque no estoy pensando en una cadena gubernamental, sino una cadena del Estado con un consejo plural que fuera, digamos, su cabeza normativa y que ofreciera una opción distinta a la de los medios comerciales. Porque ya lo sabemos, el triángulo que es política, elecciones y medios, es un triángulo que se discute en todo el mundo, no es un asunto mexicano. ¿Por qué? Porque los mediadores entre la vida política y la inmensa mayoría de los ciudadanos son los grandes medios masivos de comunicación. Y si los medios masivos de comunicación están concentrados en unas cuantas manos, pues ese puente entre la política y los ciudadanos se ve erosionado, se ve trastocado, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio que hicieron, por ejemplo, desde Nexos al abordar el análisis de las tarjetas Monex, de este candidato que de alguna manera gastó en medios electrónicos para hacer publicidad de sus propias notas, etcétera? Pues no sé, Nexos. Yo fui director de Nexos 5 años, entre el año 2004 y 2009. De lo que yo he leído en la prensa, no tengo otras fuentes, al parecer de lo que se trató fue de que esas tarjetas fueron utilizadas por el Partido Revolucionario Institucional para financiar a sus propios cuadros durante la jornada y antes electoral, ¿no? Antes y durante la jornada electoral, que para eso se usó. Y según he leído en la prensa, lo que sucede es que eso no se reportó como gasto de campaña. Y el IFE lo que va a sancionar es que no haya sido reportado como gasto de campaña, sino como gasto ordinario. Lo que al parecer no encontró el IFE es que eso haya sido usado, Monex, para darle dinero a los votantes. Eso no. Lo único que estoy diciendo es que no tengamos una visión provinciana de estos asuntos, como si los asuntos de manejo de dinero por fuera de la legislación fueran exclusivamente mexicanos. Yo quiero insistir, creo que tenemos una buena legislación en la materia y que quien la viola, sea quien sea, el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, los partidos políticos, etcétera, debe ser sancionado. Bueno, ¿cómo debe de reaccionar el ciudadano para estar en una vida democrática, en un ambiente democrático involucrado, participativo? No puedo. Los ciudadanos son el eje del régimen democrático. Sin ciudadanos no hay democracia. Se supone, teóricamente, que los ciudadanos son el sujeto de la democracia. Es decir, que ellos deciden. Pues, voy de lo más elemental a lo más, quizá lo más complejo. Que ellos deciden a través del voto quiénes deben gobernar y quiénes deben legislar.
Entonces, lo primero es tener una ciudadanía que sepa ejercer y ejerza el voto, para premiar, para castigar, para fortalecer la opción que a cada ciudadano le guste, para que no llegue la que no le guste, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es una forma de participación, si se quiere, mínima e intermitente. Hay muchas otras formas de participación. Creo que el gran reto de México es fortalecer a su sociedad civil. ¿Qué quiere decir sociedad civil? Su sociedad organizada. México está suborganizado. Si uno voltea a ver lo que pasa en otros países, una misma persona, en otros países es parte de una organización de barrio. Está en la organización de la escuela de sus hijos, quizá en un club deportivo, quizá en una organización de defensa de los derechos humanos o de lo que usted quiera. Es decir, mientras más la tela de organizaciones sociales sea más densa, entonces el contexto de exigencia de la política será mayor. No es lo mismo que los políticos actúen existiendo una sociedad civil débil, frágil, epidérmica, a que esos mismos políticos y los partidos se enfrenten a una sociedad civil robusta en donde haya diagnósticos, propuestas, capacidad de movilización, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es otro de los retos, organizarse para llevar adelante pues la causa que uno quiera, que puede ser desde la más aparentemente precaria hasta la más ambiciosa. Ahora, en México ha habido una cierta ola organizativa. En los últimos años se han multiplicado las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las organizaciones feministas, organizaciones gays, organizaciones de las colonias. Es decir, sí hay una ola organizativa, pero seguimos teniendo un enorme déficit en esa materia. Sin duda hay trabajo para rato. Pues sí, es más, mientras haya vida habrá problemas. Pues esa es parte de la vida, salvo para los que creen que puede existir de repente una sociedad reconciliada, armónica, sin problemas. Como yo no creo que eso exista, pues la única manera es de ir detectando problemas y tratando de resolverlos. Muchísimas gracias, Gracias doctor a ustedes. José William. Aquí en Galería Bepi. Nos vemos la próxima. Pasen.